Empieza y empiezo yo. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo y vamos a exponer acerca de enfermedad articular degenerativa. Nuestro equipo está conformado por Naimi, por Fer, por Grecia, por Miriam y por mí, su servidora Alejandra. Y bueno, ¿qué es la osteoartritis? La osteoartritis es una enfermedad crónico-degenerativa manifestada por dolor, deformidad e incapacidad funcional de las articulaciones. Esta se presenta principalmente en las articulaciones que tienen una gran movilidad y que son las que soportan mucho peso, como estas pueden ser las rodillas o las caderas. Cabe mencionar que la osteoartritis crónica degenerativa es la primer causa de dolor en adultos mayores, que esto es decir que, por ejemplo, un adulto mayor que se queja de mucho dolor articular, pues es porque por todo el tiempo de su vida estuvo pues trabajando con mucho estrés articular y pues ya no tiene solución, ya es crónico y así se va a quedar. Y bueno, se caracteriza por la destrucción gradual y progresiva del cartílago. Este cartílago recubre la superficie articular, como se ve aquí en la imagen, de las rodillas, de las caderas, de los hombros, de las manos, de los tobillos y de la columna vertebral. Cuando hay una osteoartritis, pues hay una inflamación de la membrana sinovial. Esto causa un daño en los meniscos, en los tendones y en los músculos, y pues también los nervios de la articulación afectada. Cuando pasa esto, pues tenemos una gran liberación de células B, células T, también prostaglandinas y óxido nítrico. Estos van a causarnos más inflamación en la articulación y eso es lo que nos va a generar el dolor. ¿Cuáles son sus etiologías? Pues bueno, es muy variable su etiología, ya que para esto pues no es una enfermedad multifactorial y pues vamos a ver muchas causas involucradas. Por ejemplo, la edad. Esto es más frecuente en mujeres, primero que nada en el sexo, perdón. Luego en mujeres mayores pues de 60 años, 60, 65 años. También es tienen mayor riesgo las personas que sufren de obesidad por el peso. En personas que tienen alguna lesión, algún traumatismo, y pues también es por predisposición genética. Aunque si es por predisposición genética, esta se manifiesta a partir de los 20 o 25 años. La vamos a dividir en 3 etiologías para no complicarlo tanto. Estas van a ser las degenerativas, que va a ser por la edad, como lo que había mencionado de la osteoartritis crónico-degenerativa en adultos mayores, la inflamatoria, y la infecciosa, que esta puede ser secundaria a una infección que pues nos causa una sepsis. Las manifestaciones clínicas para poder hacer un diagnóstico van a ser una rigidez matutina mayor a 30 minutos durante la mañana. Si la persona se despierta y amanece con es normal que tú amanezcas con una rigidez, pero si esta rigidez matutina perdura por más de 30 minutos, pues puede ser un indicio de una osteoartritis. También vamos a encontrar edema periféricos, vamos a encontrar dolor articular y en casos muy avanzados podemos encontrar los nódulos de Hebern, que aquí los vamos a ver, se ven como los nódulos en las extremidades, y también vamos a encontrar deformidad de articulación, por ejemplo el dedo en botón o en ojal. Para hacer el diagnóstico, más que nada va a ser por las manifestaciones clínicas. Este es un diagnóstico casi totalmente clínico. Se puede realizar resonancias magnéticas o radiografías. En algunos casos también se puede realizar una biopsia de líquido sinovial para explorarlo y ver si tiene alguna inflamación o algún factor indicativo de osteoartritis, pero esto no es tan común. Esto más bien es común si se sospecha de una patología infecciosa. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues bueno, el tratamiento lo vamos a dividir en farmacológico y no farmacológico. El no farmacológico va a indicar ejercicios. Los pacientes pues van a tener que hacer ejercicios. Se recomienda como yoga, por ejemplo, para también quitar ese estrés psicológico del cuerpo. Una disminución en su peso para quitarle menos carga a las articulaciones y en caso de que los pacientes pues ya no tengan tanta movilidad, utilizar dispositivos de apoyo como rodilleras, incluso sillas de ruedas o... Ay, se me fue el nombre. Ahorita sí me acuerdo.
El tratamiento farmacológico va a ser capsaicina, paracetamol, inhibidores de la COX-2 y el oronato de sodio, opioides o glucocorticoides. Como podemos ver, pues los dolores articulares son muy fuertes y realmente casi ningún medicamento los quita. Por eso pues se recomiendan a veces doctores, medicamentos muy fuertes, pero pues no del todo funcionan. Bueno, ahora vamos a hablar de la lumbalgia y bueno, si me puedes ir pasando las diapositivas, Alejandra. Vale, primero de todo comentar que la lumbalgia es un dolor en la región lumbar y que muchas veces se asocia a contractura muscular, aunque como vamos a ver después hay muchas otras etiologías y es una manifestación muy común que puede deberse a otras patologías. Vale, en la mayoría de ocasiones es de tipo degenerativo, es decir, se produce por una degeneración de los discos de la columna vertebral y este es como el factor iniciativo, o sea, el factor de inicio del desarrollo del dolor. Vale, como he dicho anteriormente, la lumbalgia puede ser un síntoma de una gran variedad de dolencias, es decir, no solamente se puede presentar en el caso de que, por ejemplo, tú presentes una degeneración de los discos de la columna, sino que si, por ejemplo, tú estás embarazada, también puedes presentar un dolor de lumbares fuerte, eh, que sería la llamada lumbalgia. Vale, entonces, en cuanto a las etiologías, podemos decir que existe la lumbalgia mecánica, radicular, inflamatoria, infiltrativa y referida. Entonces, en esta tabla he querido como mostrar distintas patologías que se asocian a el distinto tipo de lumbalgia y como la que más vamos a comentar es la mecánica, pues como ejemplo he puesto la enfermedad degenerativa del disco, la lumbalgia inespecífica, es decir, que no se encuentra como una etiología clara, el embarazo, y en cuanto a la radicular, sí que se puede presentar a causa de una compresión de la raíz nerviosa foraminal o una estenosis espinal. La compresión de la raíz nerviosa es muy importante entenderla porque, bueno, más adelante vamos a hablar de la fisiopatología y sí que se puede dar cuando se presiona la raíz de los nervios y como causante se produce una lumbalgia. Si me puedes pasar a la otra diapositiva. Gracias. Vale, entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como hemos dicho, hay 4 etiologías bien claras de lumbalgia y entonces vamos a tener distintas manifestaciones según la localización del dolor, la simetría, el comienzo, los precipitantes, es decir, qué ha iniciado este tipo de lumbalgia, si existe componente diurno y, por ejemplo, de qué duración estamos hablando de este componente, si responde a actividad, es decir, muchas veces muchos pacientes tienen lumbalgia y si, por ejemplo, es de tipo mecánico y se asocia a una degeneración de los discos, hacer ejercicio físico les aumenta los síntomas. Pero, por ejemplo, en caso de tener una lumbalgia de tipo inflamatorio, si tú haces, o sea, una actividad física como, por ejemplo, jugar al tenis, pues se disminuirían los síntomas. Entonces, también es muy importante la respuesta tras el descanso, ya que, por ejemplo, imagínate que tenemos un paciente que presenta una lumbalgia y, bueno, pues estás tirado en la cama y luego decide cómo levantarse. Entonces, dependiendo del tipo de descanso que haya hecho este paciente, pues se van a disminuir o aumentar los síntomas dependiendo también del tipo de lumbalgia que presente. Vale, la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, seguimos con las manifestaciones clínicas y seguimos con la misma tabla y entonces veremos que también la lumbalgia, dependiendo del tipo, puede estar asociada a enfermedades sistémicas. En este caso, la inflamatoria es la que se asocia. Y en cuanto a las condiciones clínicas, pues aquí ya vemos lo que habíamos hablado anteriormente. Dependiendo de la patología que esté asociada a la lumbalgia, pues tendremos unas patologías u otras. Por ejemplo, en la mecánica pues hay la degeneración de los discos, en la inflamatoria la espondilitis anquilosante, en la asociada a tejido blando la fibromialgia y en la infiltrativa la de cáncer e infección. Entonces, también es importante saber que cuando nosotros vayamos a recibir un paciente a la consulta, hay que historiarlo muy bien y hacer una buena análisis y una historia clínica dirigida, porque es importante saber en la lumbalgia
los factores provocadores, es decir, qué factores van a provocar esta lumbalgia, qué factores van a paliar, o sea, es decir, hacer ejercicio, andar, estar estirado en la cama, etc. La calidad del dolor, es decir, cómo es este dolor, la irradiación, muchas veces la lumbalgia puede irradiarse a la pierna, por ejemplo, la severidad, es decir, si es un dolor intenso o no, y los síntomas sistémicos asociados, es decir, si presenta otros síntomas aparte del síntoma principal por el que el paciente acude a consulta. Y luego la temporalidad que sigue el dolor, es decir, cuando se extiende en el tiempo. Vale, si seguimos con la otra diapositiva. Vale, entonces, como os había dicho, vamos a tratar mayoritariamente la lumbalgia que se asocia a la degeneración de los discos. Entonces, aquí he puesto una imagen que representa bueno, parte de los discos vertebrales y entonces es muy importante saber que hay fibras nerviosas sensoriales en los discos, es decir, que llevan la inervación. En las placas terminales, las vertebrales, articulaciones facetarias, ligamentos, fascia y vasos sanguíneos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, cuando se presenta una lumbalgia, el origen de esta lumbalgia puede originarse en cualquiera de los puntos mencionados. Y si se afecta, puede provocar una compresión o una degeneración del disco y causar la lumbalgia. Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar a los pacientes? Eso también va a depender de la etiología que presente el paciente, o sea, la etiología asociada a la lumbalgia que presente. Y mayoritariamente vamos a utilizar un TAC, una resonancia magnética con gadolinio. En la resonancia magnética con gadolinio es importante tener en cuenta que la función renal del paciente, porque muchas veces se han producido alergias a los contrastes como el gadolinio, entonces es muy importante monitorizar la función renal. Y el electromiograma también nos puede ayudar en el caso de presentar una lumbalgia asociada a radiculopatía. Bueno, aquí se ve una imagen que, bueno, que está marcada con una flecha de color rojo y en este caso se vería una lumbalgia que está haciendo una compresión y es una resonancia magnética. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vale, en cuanto al tratamiento, o sea, yo aquí voy a hablar de la lumbalgia asociada a la lumbalgia mecánica y en cuanto al tratamiento, pues bueno, se ha demostrado que el ejercicio, la pérdida de peso y los ejercicios de flexión y extensión pueden ayudar muchísimo a los pacientes. ¿Por qué? Porque hemos visto que según la etiología el ejercicio puede ayudar al paciente. Entonces, si yo además de hacer ejercicio también pierdo peso, estoy disminuyendo la carga también que el paciente tiene que someterse. Y básicamente son como los tres ejes que en la lumbalgia mecánica podemos utilizar. Y en cuanto al pronóstico, bueno, la lumbalgia es una patología muy recurrente, porque como hemos visto, bueno, se presenta en distintos tipos de etiología y bueno, se estima que un 80% de las personas van a terminar con lumbalgia. Perdón. Entonces, el pronóstico de la patología es bueno, pero el pronóstico de la patología en personas personas dependientes de narcóticos, obreros que, por ejemplo, personas que trabajan en minas, que tienen que hacer movimientos bruscos y pesados, pues es una patología que les puede afectar y les puede deteriorar en cuanto a su calidad de vida. Y hasta aquí estaría mi parte de lumbalgia. A continuación vamos a hablar de lumbociatalgia. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, ¿qué es? Esta enfermedad, esta patología va a corresponder al dolor, pero este dolor va a ser en la zona baja lumbar y puede irradiarse a glúteos, a las caderas o a las piernas. Este malestar va a recorrer el trayecto de lo que viene siendo el nervio ciático y puede llegar a ocasionar limitaciones en la funcionalidad del cuerpo de las personas. Sus síntomas, como ya lo habíamos mencionado, va a ser un dolor, este puede ser continuo, que va a ser en la zona lumbar, y va a ser un malestar, pero punzante. Sus síntomas se identifican
si el paciente tose, se agacha o permanece sentado durante mucho tiempo. Y esto ocasiona una marcha normal, es decir, los pacientes van a empezar como a cojear por el dolor que ocasiona esto. Y su etiología, bueno, ¿cómo nace? Se produce a través de un mecanismo neurológico que implica la activación de fibras nerviosas y estas fibras lo que van a hacer es transmitir el desencadenamiento a una contractura muscular y ocasionar con esto una inflamación. Sus mecanismos para que esto suceda pues son contracturas musculares, secundarias o sobrecargas posturales. Pueden ser fisuras, prostituciones o hernias discales, que son de las más comunes, y la compresión de una raíz nerviosa que puede ser ocasionada por una hernia también. Las causas, entre las más comunes tenemos, como ya lo habíamos mencionado, la compresión de la raíz nerviosa que es ocasionada por una hernia de disco. Tenemos causas mecánicas también, como los malos hábitos posturales, como lo vemos en la primera imagen, la realización de determinados movimientos repetitivos o traumatismos, pero también hay factores que inducen a esto, por ejemplo, el sedentarismo, que la persona tenga sobrepeso, las contracturas musculares prolongadas, un paciente con diabetes, trabajos de carga pesada, por ejemplo, los conductores, como los de trailers, que pasan tanto tiempo en esas posturas, pues son factores que inducen. Su tratamiento, ¿cómo se va a hacer? Bueno, primero es prevenir la enfermedad, tratar de que el paciente pues no tenga sobrepeso, que haga un poquito de ejercicio, que cuide sus posturas, como nosotros ahorita que estábamos en línea, pues tratar de prevenir todas esas situaciones. También se les puede dar fármacos como analgésicos y antiinflamatorios y también se puede utilizar una cirugía, pero esta va a ser en caso de que la medicación o los dos pasos anteriores no haya funcionado. Bueno, yo voy a hablar acerca de la artrosis de rodillas. Ok, bueno, esta es una enfermedad degenerativa y de desgaste que se va a presentar con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, pero también puede ocurrir en personas más jóvenes debido a lesiones previas de rodilla. En esta patología, el cartílago se desgasta gradualmente por una disminución de la protección de los huesos. Entonces, bueno, en su epidemiología se presenta más del 50% de la población mayores de 65 años que presentan algún tipo de osteoartritis y siendo la más afectada la rodilla. Habrá una incidencia de 240 casos por 1000 personas al año. Entonces, bueno, Alejandra ya había comentado algunos de los factores de riesgo y aquí vamos a tener dos tipos, ¿no? Van a actuar unos a nivel sistémico y otros que actúan a nivel articular. Por ejemplo, en nivel sistémico tenemos factores genéticos, también tenemos la edad, el género, por ejemplo, se presenta más en mujeres, el sobrepeso u obesidad, nutricionales, densidad mineral ósea y comorbilidades. Y aquellas que van a actuar a nivel articular son ocupacionales, actividad física y traumatismos, como lo hemos venido viendo, fuerza muscular, mala alineación articular, discrepancia de longitud y deformidad articular, pero algo que es como más característico y que puede ocasionar más son lesiones articulares previas, como comentaba anteriormente. Entonces, esto nos lleva a que ocurra un fenómeno degenerativo articular. En cuanto a mecanismos fisiopatológicos, es una condición netamente mera mecánica y vamos a tener tres mecanismos. Puede ser por sobrecargas articulares asociadas a alteraciones del eje, por lesiones traumáticas o por inestabilidad multiligamentaria, aunque puede ser también una enfermedad multifactorial donde diversas noxas pueden ser capaces de generar y perpetuar el daño sobre el cartílago. Y el enfrentamiento clínico que nos vamos a tener con estos pacientes, el diagnóstico principalmente va a ser clínico y está basado en los signos, síntomas
en los factores de riesgo y en alteraciones que se puedan encontrar en la exploración física. Y bueno, entre estos destaca en los pacientes que tengan 50 años de edad con un dolor crónico de características mecánicas que es mayor al iniciar algún tipo de movimiento. Va a ser asociado a rigidez articular mayor a 30 minutos y puede tener deformidad articular con pérdida de rangos articulares, crepitación y derrame. Y aquí hay una tabla que habla acerca de los criterios diagnósticos de osteoartritis de rodilla. Y bueno, lo que va a tener más peso es la historia clínica con una gonalgia una gonalgia en pacientes mayores a 50 años que tengan una rigidez menor a 50 minutos, crépitos, también sensibilidad ósea sin aumento de temperatura, pueden tener incluso también aumento de volumen óseo y se les va a realizar tanto exámenes de laboratorio y estudios radiológicos. En el examen de laboratorio va a ser una prueba del virus del herpes simple, menor a 40 milímetros, y factor reumatoideo menor a 1,40. Y en el estudio radiológico se espera encontrar osteofitos. Para que estos criterios diagnósticos sean positivos, pues debe haber al menos 3 criterios que sean positivos y que no sean, tampoco son indispensables, solo son como recomendaciones, pero estos criterios son los que más se utilizan también en investigaciones acerca de esta patología. Y bueno, el tratamiento, que son como los más efectivos, vamos a tener dos. El conservador, que tenemos que comenzar con y ya una vez que no funciona nos vamos a ir al quirúrgico. Y bueno, en cuanto al conservador, tenemos intervenciones ambientales, como se mencionaba anteriormente, disminución de peso y ejercicio aeróbico. También analgésicos como paracetamol, AINES, corticoides y también están los efectos condroprotecto, que son medicamentos de residuos, insaponificables, ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas. Entonces, si al paciente no le funciona este tratamiento, nos vamos al quirúrgico. Y aquí vamos a encontrar dos tipos, no protésico y el protésico. El no protésico son osteotomías solo para osteoartritis unicompartimental y el protésico van a ser prótesis unicompartimentales y también pues va a ser una prótesis total. Ahora hablaremos de la afectación a nivel de la cadera. La osteoartritis de cadera en su definición va a ser la degradación gradual del cartílago, el cual puede o no llevarnos a una formación de espolones óseos y va a dar origen a que se pierda el correcto engranaje entre el fémur y la pelvis. Y será esto lo que precisamente nos dé los síntomas propios de la osteoartritis de cadera. La osteoartritis de cadera va a ser resultado del desgaste por envejecimiento o debido a una lesión traumática en la articulación. Es más común en personas mayores, en mujeres y en personas que tienen ocupaciones que ejercen una mayor presión sobre la cadera. La obesidad va a ser el principal factor de riesgo pues, para padecerla. La progresión de esta patología primeramente vamos a ver como una cadera sana. En ella, pues la cabeza del fémur va a estar cubierta por una capa de cartílago. Este cartílago pues va a estar sano, lo cual nos va a permitir que el hueso pues se deslice suavemente dentro de la articulación y no haya esa fricción dolorosa. Pero en el caso de tener una cadera con osteoartritis, vamos a tener un cartílago que va a comenzar a deteriorarse y se va a desgastar. Esto va a ser ocasionado por los movimientos repentinos o las lesiones que puedan acelerar el deterioro del cartílago. Y eventualmente vamos a tener que el hueso del fémur va a poder frotar directamente contra el hueso en la base de la cadera y provocarnos la sintomatología que veremos en las siguientes diapositivas. ¿Puedes darle otro clic? Gracias. También en la osteoartritis de cadera va a haber una formación de huesos. Estos los vamos a conocer como
espuelas óseas o osteofitos, y estos pueden causar el dolor en las articulaciones. Los síntomas de la artrosis de cadera o osteoartrosis de cadera, el principal va a ser el dolor. Este puede ser a nivel de la ingle, que es el más frecuente. Puede ser un dolor en el glúteo o en el muslo. Va a haber una pérdida de movilidad y puede que nuestro paciente tenga alguna cojera en donde veamos que este es el último de los síntomas y es el que aparece más tarde. En el tratamiento, pues en las primeras etapas tenemos que se puede tratar con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, inyecciones corticosteroides y terapia física. Se va a recomendar ortesis de zapatos y pues la pérdida de peso al paciente, pues para aliviar el estrés en la articulación. Si estos métodos no son útiles, debemos de pasar para pensar en una cirugía, la cual pues va a ser necesaria para hacer la reparación de la articulación. Hay varios tipos de cirugías que veremos en la diapositiva siguiente. La primera es la artroscopía, que este va a ser un procedimiento en donde puede emplearse para eliminar principalmente los espolones y los pequeños trozos de cartílago que se han desprendido, y la finalidad es pues alisar la superficie del cartílago que ya está desgastado. Está la esteotomía, la cual se realiza un corte en la cabeza del fémur o en la cavidad de la cadera para realinearla y quitar la presión en la articulación de la cadera. O ya el último método es el reemplazo de la articulación, el cual puede ser total o parcial. En este se extrae la articulación completa de la cadera o las partes dañadas y se va a sustituir por un dispositivo artificial, que es el conocido prótesis articular. Les mostramos nuestras referencias y de nuestra parte ya es todo. ¿Cómo dejo de grabar? Ya dejé de presentar. Ya. Ya quedó, Tons. Ya, espera, pero ¿cómo le pongo para...? O ya nada Ya más. la habías dejado de grabar, pero ahorita volviste.